de respuesta. Entonces son respuestas normales, solamente que en autoinmunidad pasan de forma exagerada. Tenemos 4 tipos de reacción de hipersensibilidad. Eh, la idea es, que tenemos la tipo 1, que es la más aguda, que es la mediada por inmunoglobulina E, que lo que reconocemos es un antígeno, que en este caso se llama alergeno, porque son clásicamente las respuestas alérgicas. Y este alergeno es reconocido por el mastocito se degranula y lo que vamos a ver es básicamente el efecto de esta degranulación del mastocito por la unión del antígeno con la inmunoglobulina E. En la tipo 2 y la tipo 3 los mediadores son anticuerpos, básicamente IgG, pero también puede ser IgM. En la tipo 2 el tema son anticuerpos nada más que reconocen antígenos en algún lado y dependiendo de dónde reconozcan el antígeno van a ejecutar su función. A diferencia de la tipo 3, que reconoce que está mediada por complejos inmunes. Entonces acá no es tan importante dónde se reconoce el antígeno, sino más bien dónde se deposita el complejo inmune. Si el complejo inmune, no sé, pues se deposita en riñón, la clínica será de una glomerulonefritis, si se deposita en pulmón, será de una capilaritis pulmonar y así. Y la tipo 4 es mediada por células, entonces se llama la de tipo retardado, y entonces ahí es donde tenemos que empezamos a formar, por ejemplo, granulomas para generar una respuesta contra algún patógeno que queremos encerrar. Vamos por la primera, que es la tipo 1, que es la que jugando, digamos, usamos normalmente esta reacción de hipersensibilidad. ¿Y en qué consiste el problema? Entonces, ¿cuándo lo usamos? Defensa contra parásitos extracelulares. Ayer cuando yo les hablaba, les mencionaba, cuando hablamos de Helper 2, la respuesta contra parásitos extracelulares, es decir, aumenta la producción de moco, aumenta el peristaltismo y entonces el parásito se va por las heces. Esa es un poco la idea del asunto. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, no sé, pues cuando vienen acá a la facultad, ustedes están con el Smogengrau, entra polvo en su tracto respiratorio, ustedes aumentan la producción de moco, tosen, ¿para qué? Para botarlo. Entonces, esa es una respuesta buena. Si no, les quedaría la irritación del digamos, del alergeno o del polvo. ¿Cuál es el problema? Si la respuesta es exagerada. Entonces, ¿cómo funciona esta respuesta? Para que el mastocito reconozca, o sea, se granule, tiene que reconocer, digamos, tiene que adherirse a una inmunoglobulina E a membrana y tiene que haber ¿cómo se llama? Esta unión tiene que ser en más de un punto. Puede ser por más de un antígeno o por el mismo antígeno, digamos, 2 veces. ¿A qué me refiero con más de un punto? Por ejemplo, este es un antígeno polivalente. Acá tenemos una proteína con antígenos polivalentes. Un antígeno, otro antígeno. Entonces, son 2 antígenos distintos que generan respuesta. Pero acá tenemos una molécula aptenizada. Entonces, acá lo que yo estoy reconociendo es el apteno. Y acá estoy reconociendo el mismo apteno en ambos casos. Entonces, pueden ser 2 antígenos iguales o antígenos distintos de la misma proteína. Si solo es un punto de unión, no va a haber de granulación. Tiene 2 fases. La fase inmediata, vasodilatación, ruptura endotelial, eh, contracción de músculo liso o secreción glandular. Entonces, si ustedes se ponen a imaginar una alergia, ¿qué es lo primero que tenemos? Una vasodilatación importante, hay ruptura endotelial, lo cual nos genera edema, hay contracción de músculo liso y puede haber secreción glandular. Por ejemplo, también cuando, no sé, pues, qué sé yo, algo les produce alergia, ustedes, no sé, pues, hacen rinorrea, porque hay vasodilatación, hay mayor secreción glandular, hay mayor cantidad de líquido, puede haber contracción de músculo liso, entonces hacen espasmo, tosen y esas cosas. En esta primera parte termina la agresión y se puede resolver todo el problema. El tema es cuando llegamos a las fases tardías. Las fases tardías más bien ya implica infiltrado de tejido por neutrófilos, eosinófilos, monocitos y CD4 y esto es lo que nos puede estar generando un daño. La diferencia acá es que el daño sí ya puede ser un poco más permanente, o sea, puede haber un efecto más cicatricial. Pero en el anterior sí, en la fase inmediata teóricamente se puede resolver
a ver el cuadro sin secuela. Entonces, como les decía, tenemos un alergeno, digamos, el antígeno en alergia se llama alergeno, pero es un antígeno del fin y al cabo. Este antígeno o este alergeno se une al mastocito. El mastocito se degranula. El degranularse libera granulos preformados o libera productos nuevos, tipo, ¿cómo se llama? Leucotrienos, histamina, factores activadores de plaquetas. Y esto me genera la reacción alérgica aguda, la urticaria, la rinorrea, la conjuntivitis, el silbido pulmonar, todas esas cosas es de la parte aguda. Pero también este mastocito produce interleuquina 5. Entonces la interleuquina 5 estimula la respuesta de eosinófilo, estimula la reproducción de eosinófilos. Produce interleuquina 4 que estimula la célula B. ¿Estimula la célula B para qué? Para que haya más inmunoglobulina E y se active más el mastocito. El eosinófilo, perdón, va a degranularse y va a participar también en la respuesta crónica. Entonces, esa respuesta crónica es la que genera el daño pulmonar a la larga. Pero por otra parte, como esto es un antígeno, ese antígeno puede ser reconocido por la célula dendrítica. El fagocito lo procesa, lo presenta, lo entrega al helper 2, o sea, lo entrega a un linfocito virgen, lo convierte en helper 2 y este helper 2 va a estimular al basófilo, a la célula B, como ya dijimos, al eosinófilo, al mastocito para que se granule, entonces va a funcionar como el disparador inicial, pero también como efector. Y también se van a producir neuropéptidos para tener también la respuesta neurológica, para tener mayor producción de secreción, digamos, a nivel de las mucosas, o mayor contracción de músculos lisos. Entonces, entra mi antígeno, reconocido por la célula presentadora de antígeno, fagocitado, se presenta, helper 2, tenemos interleuquina 4, la célula B produce inmunoglobulina E. Pero también activa el mastocito, se degranula y genera la función. Entonces, la primera vez que entra, no voy a tener esta inmunoglobulina E acá. Por eso es que nuestras primeras alergias suelen ser relativamente leves. ¿Por qué? Porque para la primera alergia, el proceso tiene que venir por acá. Reconozco el antígeno, lo fagocito, lo proceso, lo presento, libero inmunoglobulina E, y para la segunda vez que viene ya tengo inmunoglobulina E. Entonces, es en la segunda exposición donde la respuesta va a ser más intensa a los alergenos. Entonces, como les decía, es mediada por IgE. El helper 2 va a producir interleuquina 4, interleuquina 5 e interleuquina 3. Interleuquina 4 porque me estimula la producción de más linfocitos B. Interleuquina 5 porque me estimula la producción de más linfocitos. E interleuquina 13 porque me estimula la producción, el cambio de isotipo de inmunoglobulina E. El mastocito va a liberar mediadores. Estos mediadores son los gránulos primarios que tienen histamina, proteasas, hidrolasas, proteoglicanas. Lo que queremos ahí es producir más inflamación y poder, digamos, permitir que uno entre más fácilmente al tejido. O sea, ¿cuál es la lógica? ¿Por qué el mastocito se granula de esta forma? Porque lo que yo quiero es tengo una agresión aguda y quiero eliminarla rápidamente. Entonces tengo que abrir los vasos. Tengo que meter un montón de células al tejido. Entonces tengo que romper matriz extracelular para llegar más rápido, si no va a demorar un montón. Entonces, eso es lo que busco con esta histamina, con estas proteasas. Abrir los vasos y romper matriz extracelular. Y después va a producir leucotrienas, prostaglandinas, factores activadores de plaquetas y citoquinas. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer después? Lo que quiero hacer una vez que ya llegaron las células es, ok, ya eliminamos al agresor y entonces tenemos que reparar. Y esta reparación es la que genera la fibrosis. ¿Sí? Normalmente, si esta reparación se da bien, no debería generar ningún problema. La fase tardía de la respuesta mediada por eosinófilo. Entonces, es comparativo perdón, es comparable con uno de los tipos de hipersensibilidad tipo 4 que vamos a ver ahorita, que es la 4B, que también es mediada por el eosinófilo. ¿Dónde termina uno? ¿Dónde empieza la otra? Es complicado de decir. Como les vuelvo a decir, en verdad son modelos de respuesta. O sea, es poco relevante el nombre. Ya, si es cierto, no sé, pues le podemos preguntar en el examen qué pasa en la uno. Pero más que porque sepan qué pasa, o sea, cómo se llama, lo que nos interesa es el mecanismo. O sea, que ustedes entiendan la lógica de que un mastocito se degranula y eso genera ese tipo de funciones. Entonces, el mastocito, les vuelvo a decir, para degranularse tiene que tener contacto en más de un punto de su inmunoglobulina.
con un solo punto de contacto, línea de contacto porque deberíamos tener una respuesta, o sea, un anticuerpo preexistente para poder responder. Pero también, si es cierto, a los zófilos le hacemos menos caso, los zófilos también tendría un rol en hipersensibilidad porque es una célula de la inmunidad no helper 2. Entonces, si inmunoglobulina la señal más importante, inmunoglobulina E debería poder ser un blanco terapéutico. Y es lo que ustedes ven acá. Si yo bloqueo inmunoglobulina E, teóricamente debería bloquear todos los pasos de la hipersensibilidad tipo 1. O sea, no va a haber respuesta del mastocito, del macrófago, del linfocito T ni del eosinófilo. Entonces, este es teóricamente un buen blanco terapéutico. Se usa en algunos pacientes con asma. Digamos, no es que se use para todas las alergias, los anticuerpos monoclonales suelen ser medicamentos caros, pero para bien, justamente porque este tipo de pacientes dependen mucho de la respuesta de inmunoglobulina I. Pero también es cierto que no es que elimine completamente, entonces hay vías alternas que pueden funcionar que también las vamos a mencionar en un toque. Entonces, su alergeno, ¿qué va a hacer? Su alergeno entra por la mucosa. Entonces, hay alguna célula dendrítica en mucosa, para eso son importantes los dendríticos o macrófagos de mucosa, ¿se acuerdan que era para supervisión? Se está supervisando esta célula y se encuentra con el antígeno. Lo fagocita, lo presenta. Se le da el helper 2, el helper 2 inicia la respuesta. Pero también la misma mucosa libera señales, se libera eotaxina. ¿Eotaxina qué hace? Atrae eosinófilos. Entonces el eosinófilo va a venir, se va a degranular. ¿Por qué se degranula? Porque lo que quiere es acercarse al antígeno. Entonces, degranula y me va a dañar epitelio. Entonces, ¿por qué? Porque libera especies reactivas que me van dañando el epitelio para que pueda llegar a la mucosa, es verdad, pero me está dañando el epitelio. Ya, la célula B produce inmunoglobulina E, el mastocito se degranula y también me va estimulando el eosinófilo y me va dañando directamente el epitelio. La intención es la misma. Pero además de dañar el epitelio para acercarse al antígeno, dice, vamos a liberar moco. ¿Por qué? Porque así el antígeno no puede entrar, entonces se libera moco. Vamos a producir edema, entonces trabaja sobre el vaso sanguíneo para que haya edema. Y vamos a contraer músculo liso porque necesitamos botar el antígeno. Entonces, esa es un poco la lógica de por qué va a pasar. Decimos que la hipersensibilidad tipo 1 es un proceso principalmente de inmunoglobulina, perdón, de helper 2, pero no es que sea exclusivo de helper 2. Por ejemplo, helper 1 va a participar en algunas partes de la dermatitis atópica. También tiene un efecto sobre el músculo liso para estimular la hiperactividad y la contracción. El efecto sobre endotelio básicamente es sobre helper 2 o NKT. El, eh, el efecto sobre respuesta a nivel de epitelio eh, bronquial. Doctor, no se le escucha. Lo hacen tanto, ¿no? Doctor, no se Ya, le escuchó hace un momento. ¿hasta dónde me escucharon? Hasta, ¿hola? Ya, ¿ahora sí me escuchan? Sí, sí, doctor. Esta es lámina nomás. ¿Hola? ¿Aló? Doctor, ¿sí ¿me escucha? ¿Me escucha? Yo también tengo- Sí, sí, te escucho. Sí, te Doctor, escucho. sí, esta es ¿Aló? lámina nomás, no ¿Me se le escuchas? escucha. Sí, yo te ¿Aló? escucho. ¿Tú me Sí, doctor. escuchas? Sí, sí, ahora sí. Ah, ya, bacán. Ya, perfecto. Entonces, como les estaba diciendo, el Helper 1, el Helper 2, el, Doctor, se le volvió a cortar. el NKT van a tener roles distintos. No es solamente una respuesta de Helper Doctor, doctor, 2.
Se le volvió a cortar el audio. ¿A qué me Disculpa. refiero con eso? Por ejemplo, el Helper 1 es una acción sobre queratinocito en la parte de dermatitis atópica. También va a tener una acción sobre el músculo liso para estimular también la hiperactividad, la contracción del músculo liso. A ver, un segundito. ¿Vuelvo a entrar mejor? ¿Se escucha o no? ¿Aló? No. Sí, doctor, se está entrecortando. Le esperamos y vuelve a entrar, no hay problema. Ya, listo, gracias. Hola, ¿ahora se escucha mejor? Ay, perdón. ¿Se escucha mejor? Sí, doctor, sí se le escucha. Ya, bacán. Doctor, disculpe. Ya, si se Sí, vuelve a entrecortar, por favor avísame y en todo caso cambiaré de ambiente. Ya, entonces, como les doctor, decía, dime, si apaga su ¿aló? cámara, quizá la conexión mejore. Sí, no, he apagado la cámara justo para eso, pero no sé si ahora se escucha mejor. Porque de hecho estoy con la cámara apagada justo por eso. Ah, ya, ok, doctor. Gracias. Ya, bacán. Ya, entonces, si hay problemas nuevamente me avisan y en todo caso cambio de ambiente. Este, entonces, como les decía, porque en esta lámina creo que nos quedamos, la idea es, el Helper 1 va a participar en la dermatitis atópica. Eh, no solamente es el Helper 2 quien va a ser responsable de todo lo que es hipersensibilidad. El Helper 1 también va a apoyar en la parte de hiperreactividad del músculo liso, así como en la parte de hipersecreción de moco a nivel del epitelio bronquial. Van a participar también el Helper 2 y el NKT en la parte del incremento de la adhesión a nivel de endotelial. Y el mastocito, al degranularse, va a favorecer también la acción de basófilo y eosinófilo que tienen que degranularse justamente para tener la respuesta a nivel del epitelio agredido y donde van a ir produciendo lesiones en el epitelio justamente para poder atrapar al alérgeno que está entrando. Existen otras vías para Helper 2, que era un poco lo que conversábamos ayer. Normalmente nosotros nos imaginamos el Helper 2 trabajando con el eosinófilo, con el basófilo, pero hay algunas vías adicionales como el nuocito que les comentaba ayer. El nuocito se llama así por la letra griega, por la letra 13 del alfabeto griego, que es la letra nu. Entonces, como es la interleuquina 13, le pusieron nuocito. Pero también tenemos precursores multipotenciales de tipo 2. La idea es que es como un precursor multipotencial común y corriente, pero que por algún motivo solamente produce células del espectro de Helper 2, o sea, sinófilo, basófilo. Entonces, tanto en respuesta normal como anormal, o sea, por ejemplo, en la respuesta contra parásitos van a participar, pero en la respuesta alérgica también van a tener un rol importante para poder potenciar la respuesta del Helper 2. Cuando pasamos a la cronicidad, vamos a ver que Helper 9 también va a tener un rol en permanecer, en hacer que se perpetúe la respuesta. La memoria es importante, por ejemplo, tenemos en el caso de la hipersensibilidad tipo 1, en la memoria, ¿qué es lo que va a hacer por nosotros?
El alergeno entra la primera vez y entonces nosotros necesitamos que se presente el antígeno y vamos a dejar algunos efectores en el tejido. ¿Por qué? Porque asumimos que el alergeno va a persistir. O sea, por ejemplo, cuando ustedes vienen a la facultad y empiezan a toser y expectorar por el smog, eso les va a pasar varias veces cuando vienen a la facultad y tiene que pasar un buen tiempo de descanso como para que eso baje. Entonces, eso justamente es por la hipersensibilidad, o sea, porque te dejo el efector en el tejido para que mi respuesta cada vez sea más rápida. Entonces, cuando vuelva a aparecer un alergeno, la respuesta puede ser más intensa y podemos potenciar una mayor respuesta. Como el alergeno suele persistir, o sea, si nos ponemos a pensar en una rinitis alérgica o esas cosas, normalmente el alergeno está en el medio, entonces es algo que cambiamos de medio y persiste. El predominio de los efectores suele ser importante sobre los T reguladores. El helper 9 les mencionaba hace un ratito porque es importante porque me va a ayudar en la perpetuación de la respuesta. La fase inicial depende mucho de helper 2, entonces tenemos efectores que no me cambian el epitelio. Ustedes ven, mi epitelio es normal, mi matriz celular es normal, no hay fibrosis subepitelial y el músculo liso es normal. Cuando le aumento, o sea, cuando hay perpetuación con el helper 9, ¿qué va a pasar? Mi epitelio va a cambiar. Miren cómo han cambiado las células de epitelio. Entonces tengo una metaplasia del epitelio. Mi membrana va a engrosarse. Va a haber fibrosis subepitelial y va a haber hiperplasia del músculo liso. Entonces, ¿eso qué va a generar? Todos estos cambios me generan disminución de la luz, por un lado. Por otro, como tengo una metaplasia mucosa, voy a tener más capacidad de producir moco. Entonces, a la primera vez que no, digamos, la primera vez que hicimos, qué sé yo, la respuesta al alergeno, la producción de moco era menor, pero conforme esto se va perpetuando, cada vez va a ser más intenso. Entonces, la interleuquina es la célula que produce interleuquina, principalmente interleuquina 9, es el helper 9, por eso es que se plantea que este es mediado por helper 9. Ahora, ya les comentaba que no queda del todo claro si el helper 9 es como un helper 2 especializado o es un tipo distinto de helper. Todavía no hay un acuerdo respecto a eso. También les mencioné hace un ratito que existe una vía alterna para la hipersensibilidad. O sea, yo puedo bloquear inmunoglobulina E y por más que bloquee inmunoglobulina E completamente, no es que la hipersensibilidad se quede en cero. Entonces, ¿por qué no se queda en cero? Porque tenemos opciones de vía alterna. Una opción de vía alterna es inmunoglobulina G. ¿Qué pasa con la inmunoglobulina G? La inmunoglobulina G puede activar también al mastocito porque también hay receptor de inmunoglobulina E y también al macrófago. Entonces, si lo hago por la vía del macrófago, voy a lograr respuestas similares, porque ambos van a lograrme contracción del músculo liso, activar el endotelio y producir la respuesta inflamatoria. Pero en este caso, por más de que lo que inmunoglobulina E, esto no va a mejorar. Es verdad que la más importante es la vía clásica, pero como me interesa que tengan claro, no es, o sea, existe opción de vía alterna y eso va a generar que pueda haber hipersensibilidad tipo 1 a pesar de bloquear inmunoglobulina E. Sobre hipersensibilidad tipo 2. La hipersensibilidad tipo 2 acá es por anticuerpos. Entonces, ¿para qué usamos los anticuerpos? Para atrapar los gérmenes fuera de la célula. Entonces, no sé, pues entra cualquier patógeno que ustedes quieran y lo que ustedes van a tratar de hacer con el anticuerpo es tratar de taparlo fuera, que no entre y ser reconocido por un fagocito. Porque ¿por qué lo quieren marcar? Ustedes lo quieren marcar para que pueda ser reconocido por un fagocito y pueda ser eliminado. Ese es el objetivo de esta producción de anticuerpos. Y además, estimular metaxis de neutrófilos. O sea, como el neutrófilo va a ser el responsable después de fagocitar y de producir citoquinas para destruir el patógeno, ustedes quieren producir quimiotaxis y para eso también es importante el anticuerpo porque activa complemento y las anafilatoxinas me atraen neutrófilos. ¿Cuál es el problema? El problema es si este anticuerpo reconoce una célula que no debe. Entonces, yo busco anticuerpos para producir ozonización y fagocitosis, pero de repente resulta que mi anticuerpo, en vez de reconocer, no sé, pues una micobacteria, reconoce un hematíe. Entonces, si reconoce un hematíe, yo reconozco el hematíe, o sea, se une al hematíe, y lo que yo reconozco es el anticuerpo. Entonces, si yo reconozco el anticuerpo, me fagocito al anticuerpo con lo que sea que tenga unido, y en este caso es un hematíe. Entonces, al fagocitármelo con hematíe y todo, puedo estar produciendo una anemia hemolítica. Entonces, el tema en hipersensibilidad tipo 2 es que
El problema es qué cosa es lo que va a reconocer el anticuerpo. La mayor parte es por IgG, puede haber IgM, puede haber IgA. Y si estamos hablando de que se reconoce una célula, podemos reconocer antígenos de superficie modificados o aptenos unidos a superficie celular. En este caso hablamos básicamente de citopenias inmunes, anemia hemolítica, plaquetopenia, eritroblastosis fetal. La célula va a ser opsonizada. ¿Solo por anticuerpos? No, también por complemento. Entonces puede ser opsonizada por C3b, C4b. Y si participa complemento, también se puede formar el complejo de ataque de membrana. También puede ser reconocido por fagocitos. O sea, la idea de opsonizarla es porque sea reconocido por fagocitos, por monocitos, neutrófilos, cualquier fagocito. Pero no es la única opción. Ustedes pueden tener anticuerpos que se unan a matrices celular o membrana basal. Entonces, acá yo no me puedo fagocitar una membrana basal entera. Entonces, lo que va a pasar es que reconozco la matriz o la membrana basal y me degranulo sobre la membrana basal. Entonces, cuando me degranulo sobre la membrana basal, lo que voy a lograr es a liberar el complemento y al liberar el complemento, los monocitos y los neutrófilos van a liberar sus especies reactivas y van a producir el daño a ese nivel. Entonces, el ejemplo más clásico de este problema es el síndrome de Goodpasture o la fiebre reumática. Pero hay otros anticuerpos que me alteran función sin necesidad de destruir la célula o producir inflamación. O sea, por ejemplo, en miastenia gravis, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos la unión neuromuscular. Entonces, la neurona debe liberar acetilcolina para que el músculo se contraiga. ¿Qué pasa si yo bloqueo el receptor? Mi neurona está bien, mi músculo está bien, pero la comunicación no se da. Entonces, eso es un anticuerpo que me está alterando una función, pero no produce inflamación. Otro ejemplo que algunos discuten es el tema de la enfermedad de Graves. Si ustedes se acuerdan, no sé si han pasado por endocrino, pero si no, cuando pasan por endocrino les van a hablar de la enfermedad de Graves como de los hipertiroidismos. Y aquí el tema es que tienes un anticuerpo que funciona como un análogo de TSH. Entonces, el anticuerpo hace que uno produzca más hormona tiroidea. Entonces, pero en este caso no estoy disminuyendo la función, sino estoy aumentándola. Entonces hay quienes definen que eso no debería ser considerado más una hipersensibilidad tipo 5. Pero si uno asume la definición como alterar la función significa tanto aumentarla como disminuirla. Entonces también se puede considerar en hipersensibilidad tipo 2. Y como les decía, más que si es 2 o es 5, lo interesante es entender cómo funciona el mecanismo. Por eso es que se lo menciono acá. Entonces, si mi tema es una célula que se marca, tengo acá un hematíe marcado, y este hematíe, al estar marcado, voy a reconocer. No necesariamente reconozco el hematíe como tal, puedo estar reconociendo un apteno adherido a membrana o un nuevo antígeno que se está formando. Y al reconocerlo, lo que yo voy a buscar es que alguien lo pueda fagocitar. Entonces, lo puede fagocitar el macrófago, por ejemplo, o puedo producir que el anticuerpo se une y se activa el complemento y se forma un complejo de ataque de membrana. La idea de formar el complejo de ataque de membrana es que eso también puede estimularme la lisis. Entonces, la lisis va a ser mediada por fagocitos, el fagocito lo reconoce y lo fagocita como su nombre lo dice, o por complejo de ataque de membrana. Entonces, a manera de resumen de la hipersensibilidad tipo 2, podemos estar marcando células, que esa es una opción. Si yo estoy marcando células, lo que voy a hacer es fagocitarme las células. ¿Eso funciona en qué? En todas las citopenias inmunes. Lo otro es que podemos estar produciendo anticuerpos que se adhieren a membranas y al adherirse a membranas, el daño se va a dar porque me degranulo sobre las membranas y justamente daño la membrana basal. Por eso el ejemplo es Goodpasture. Y el último son anticuerpos que alteran la función. O sea, la célula es normal, pero simplemente alteramos la función. Y acá están los dos que le mencioné. Graves, que estoy estimulando la función, y miastenia gravis, más bien que estoy disminuyendo la función. Pero en cualquiera de los dos casos, la célula en principio está bien. En la hipersensibilidad tipo 3, el tema son complejos inmunes. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, imagínense que ustedes se infectan por algún virus. Entonces van a atrapar el virus y este virus
lo atrapen en la sangre y eviten que llegue a la célula diana. Eso es lo que queremos lograr con la vacuna del COVID. ¿Qué se quiere con la vacuna del COVID? Que ustedes tengan anticuerpos, entonces apenas entre el virus a ustedes lo capturan y no puede llegar a la célula blanca. Al no llegar a la célula blanco, lo que estamos logrando es evitar pues justamente que el virus haga el daño. Entonces, es mediada por complejos inmunes. Ya no es solo por un anticuerpo, sino es por complejo. Entonces, el problema va a ser dónde se vaya el complejo. Los complejos inmunes en sí mismos no implican enfermedad. O sea, debemos producir complejos inmunes, es parte de nuestra respuesta para eliminar antígenos. Los complejos inmunes incluyen IgG o IgM. Y los complejos y ejemplos de estas enfermedades por complejos inmunes tenemos lupus, algunas vasculitis, artritis reactivas y en verdad varias glomerulonefritis. Entonces los complejos se pueden formar in situ o llegar formados y pueden ir con antígenos endógenos o exógenos. Los complejos grandes normalmente se fagocitan más fácil y los mononucleares son los responsables de fagocitar los complejos inmunes. Entonces, si son complejos con exceso de antígeno, van a ser solubles. Si son complejos con exceso de anticuerpos o equivalencia, van a precipitar más bien. ¿Cuál es el tema? Todo depende de dónde precipite el complejo inmune. Acá tenemos un complejo inmune circulando dentro de un vaso sanguíneo. Entonces, este complejo inmune activa complemento, porque es una función del anticuerpo, activar complemento. Entonces, se produce C3A, C5A. Generamos quimiotaxis para células inmunes. Entonces, genera quimiotaxis, viene la célula y esa célula se va a degranular. ¿Por qué se degranula? Porque tiene receptores para fracción constante de la inmunoglobulina G. Y entonces, al reconocer el complejo inmune, lo que entienden es que tienen que ejecutar su función. Pero recuerden lo que ayer hablábamos de Innata. Innata ejecuta su función, no piensa quién la está estimulando, solamente le dicen degranula y se degranula. Entonces se degranula donde le digan que se degranule. Si le dicen que se degranule en un vaso sanguíneo, se degranula en un vaso sanguíneo y tenemos una vasculitis. Entonces, estos complejos inmunes me activan complementos. ¿Complemento para qué? Para tener C3A, C5A que me estimular quimiotaxis. Pero también me puede generar complejo de ataque membrana y destrucción por ese lado. Complemento también me produce activación de plaquetas, entonces vamos a tener agregación plaquetaria, formación de microtrombos, pero también liberación de aminas vasoactivas. Entonces también va a ser responsable de la vasodilatación que vamos a tener. Y tenemos activación de macrófago, entonces se va a producir liberación de interleuquina 1 y citoquinas tipo TNF o especies reactivas de oxígeno o nitrógeno. Ahora, yo les decía que todo depende de dónde se deposita el complejo. Entonces, si yo tengo un complejo que se deposita aquí en la membrana basal, en el espacio subendotelial, ¿qué va a pasar? Viene el neutrófilo se degranula, vienen las plaquetas, forman microtrombos, y entonces voy a empezar a destruir esta membrana basal. Y una vez que la destruya, paso al lado urinario. Si destruye la membrana basal, ¿qué puede pasar? Que las células que están acá van a llegar acá. Entonces, si yo destruyo membrana basal, lo que voy a encontrar es leucocitos en la orina, hematíes en la orina, voy a encontrar proteinuria, y voy a encontrar, no sé, cilindro y esas cosas. ¿Qué es lo que me está diciendo ahí? Que el complejo inmune se depositó en el espacio subendotelial. Pero si yo tengo este complejo mucho más chiquito que se deposita en el espacio subepitelial, ¿qué va a pasar? Va a jalar agua, va a jalar proteínas, pero no me va a jalar células. ¿Por qué? Porque la membrana basal no las va a dejar pasar. Y porque no se están activando las células en ese lado. Entonces vamos a tener una proteinuria importante, pero sin leucocitoria, sin hematuria. Entonces tenemos un síndrome nefrótico. Entonces, con eso que les quiero decir que donde se depositen, aún así en el mismo órgano, les puede dar una idea de cuál es la clínica que va a tener vuestro paciente. Y acá cuando se deposita en el vaso sanguíneo, tenemos un complejo inmune que se adheriva a la pared del vaso sanguíneo, en la célula inflamatoria se degranula, hay necrosis fibrinoide y eso me genera el daño a ese nivel. Entonces, dependiendo cuál sea el vaso afectado, vamos a ver la manifestación clínica, que eso lo vamos a ver en la teoría de vasculitis. Los leucocitos se van a unir a los complejos por receptores de fracción constante o porque ¿cómo se llama? Opsonizado por complemento. Y el daño lo van a hacer por especies reactivas de oxígeno o por proteasas.
Pero además pueden activar las plaquetas y el factor 12, como les decía. ¿Y eso por qué es importante? Porque yo voy a tener una respuesta que depende de del receptor de fluxión constante o de la activación de complemento, que me va a traer células, neutrófilos, monocitos, que se activarán los fagocitos y se liberarán enzimas lisosomales y tendremos necrosis. Tengo otra parte de la respuesta que es por activación de anafilatoxinas, liberación de minas reactivas, tengo vasodilatación y edema. Tengo otra parte de la respuesta que es por agresión de plaquetas, formación de microtrombos, también isquemia y también necrosis. Y la activación del factor 12 que me va a generar activación de quininas y me genera vasodilatación y edema. Finalmente, la hipersensibilidad tipo 4 también es defensa contra virus, pero la diferencia acá, en la 3 yo quería coger el virus fuera del ¿cómo se llama? Fuera de la célula. Acá ya la célula está infectada, entonces quiero atacar a la célula infectada. Entonces, por ejemplo, si ustedes se imaginan, no sé, pues también tuberculosis, si es que ya han visto la teoría, si tienen una micobacteria y no la pueden eliminar, ¿qué hacen? La encierran en un granuloma. Ese granuloma, el mecanismo es igualito que el de la hipersensibilidad tipo 4. Entonces, yo les mencioné hace un rato que teníamos tipos de hipersensibilidad tipo 4. Tenemos la 4A, que es la clásica, que es la que depende del macrófago. Entonces, tenemos la reacción de tuberculina o la dermatitis de contacto. La 4B, que es mediada por el eosinófilo, entonces el helper que voy a trabajar es el helper 2, en la 4B es el helper 1. Y entonces acabamos de tener asma crónica, rinitis alérgica crónica. Entonces lo que les mencionaba hace un rato cuando hablamos de la 1. La línea entre la 1 y la 4B no está muy clara. Probablemente sea que la 4B participa más en cronicidad. La 4C es el trabajo del citotóxico, entonces depende de perforina, gran enzima. Y lo que vamos a tener es que el citotóxico va a reconocer una célula que esté funcionando mal y la va a atacar. Y finalmente la 4D va a depender del neutrófilo y lo que vamos a tener el helper que lo ayuda es el helper 17. Y hay un ejemplo, es la enfermedad de Behçet. Y como les decía, la 4A es principalmente mediada por helper 1, pero en las 4 en general vamos a tener participación de macrófagos, sinófilos, CD8 y neutrófilo dependiendo del tipo de hipersensibilidad tipo 4 que tengamos. En la 4A, el macrófago, este representador simula el helper simula el monocito macrófago para que genere hipersensibilidad. Entonces, esta hipersensibilidad se genera con la célula gigante multinuclear, la formación de granulomas. Por eso les decía que la respuesta contra tuberculosis es similar a la de la hipersensibilidad tipo 4. En inflamación crónica, y la hipersensibilidad tipo 4 es una inflamación crónica, tenemos que hay producción de citoquinas proinflamatorias tipo TNF, interleuquina 1, interleuquina 12 y citoquinas reparadoras, porque lo que va entendiendo el organismo es que la agresión persiste, por lo tanto produzco inflamación, pero que ya hay un daño que tengo que reparar, por lo tanto produzco citoquinas reparadoras. Entonces tenemos citoquinas, factores estimulantes, factores de crecimiento para fibroblasto, que me van a generar la fibrosis y citoquinas proinflamatorias. Y el endotelio me va a ir produciendo también prostaglandina selectina para que puedan pasar más fácilmente las células y interleuquina 8 para producir mequimetexis de neutrófilo. Entonces, digamos, en los distintos tipos de hipersensibilidad tipo 4, la célula presentadora estimula al helper y dependiendo del helper que se forme vamos a ir teniendo algunas diferencias en la respuesta. Si es helper 1, 2 o 17, cada uno va a buscar a su efector, que va a ser macrófago, sinófilo, neutrófilo, y ellos van a ir liberando sus enzimas proteolíticas, sus especies reactivas, sus citoquinas y quimioquinas y van a generar el daño. Las diferencias en cómo se genera el daño va dependiendo pues de las vías que cada uno de ellos va activando. Y por otro lado, si el mecanismo es por CD8, lo que vamos a tener es básicamente citotoxicidad directa y no tanto formación de granulomas. Uno de los temas donde se estudia hipersensibilidad es cuando damos medicación. Entonces, cuando damos medicación, los medicamentos se pueden ir adhiriendo a superficie o pueden funcionar directamente como antígeno. En cualquiera de los dos casos vamos a ir respondiendo una vez que los conocemos y entonces activamos el linfocito CD4 y este va a ir buscando su efector dependiendo de qué tipo de respuesta se vaya generando. No todas las hipersensibilidades van a producir el mismo tipo de respuesta. Hay hipersensibilidades que la haremos más por helper 1 y macrófago, otras que la haremos más por helper 17 y neutrófilo.
Y es más, no necesariamente son mutuamente excluyentes, o sea, podría haber algún tipo de respuesta combinada. Entonces, quizá una de las diferencias es que los granulomas sobre todo dependen de macrófagos. Aunque en hipersensibilidad tipo 2 se ha visto algo similar a un granuloma, que no es exactamente como el granuloma de la TV, pero pueden tener una respuesta similar. Entonces, el macrófago, eosinófilo, pueden generarnos una respuesta inflamatoria crónica. Y el CD8, que tiene una respuesta como si fuera contra un virus, me va a generar daño al tejido, pero más bien me va a generar, ese sí no me va a generar posible granuloma. Entonces, cuando estamos hablando de la citotoxicidad por CD8, o sea, el 4C, estamos hablando de estímulo de apoptosis por vía fosfosligando o perforina gran cima, o sea, los mecanismos que hablábamos ayer. Entonces, lo que va a pasar es que la droga va a ser reconocida por célula dendrítica, la presenta el CD8 por presentación cruzada, y el CD8 va a venir y va a actuar directamente, por ejemplo, en este caso, contra el queratinocito. A diferencia de acá, que la célula presentadora buscaba el helper y este buscaba directamente a su efector. ¿Cómo hace el daño el CD8? Libera perforina y granzima. Perforina hace como un hueco, y la granzima entra y activa la vía de las caspasas, daña DNA y se va a apoptosis. Y fas ligando se unen los receptores y se forma, se activa la vía de las caspasas y se daña el DNA. Entonces, como les decía, perforina granzima, se hace un hueco y entra la granzima para producir el daño. La hipersensibilidad a drogas puede seguir estas vías, tanto el de apteno, que es la droga directamente que se une, proapteno, que es la droga que hay que metabolizar y que luego se une. Y hay una idea que es la droga no necesariamente se tiene que procesar, se puede adherir directamente en superficie al complejo medio de histocompatibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Yo tengo mi célula presentadora, que tiene su complejo medio de histocompatibilidad en membrana, y a su complejo mayor de histocompatibilidad en membrana se le une una droga al antígeno que estaba presentando. Entonces, esta droga que se une al antígeno que estaba presentando es reconocida por la célula T. Entonces, esta droga no fue fagocitada, procesada, presentada, simplemente se unió en la membrana. Y como se unió en la membrana, si el linfocito T lo reconoce, va a generar una respuesta. Entonces, esa podría ser una respuesta algo más rápida porque ahí no hay fagocitosis ni procesamiento antigénico. Preguntas de hipersensibilidad antes de entrar a tolerancia. ¿No? Ya. Bueno, tolerancia inmunológica y autoinmunidad. Pero la idea es que entiendan en qué consiste la tolerancia y qué factores van a influir en la tolerancia. Que entiendan en qué consiste la autoinmunidad y cómo funcionan las enfermedades. Y el tema de los disparadores. Entonces, ¿qué es la tolerancia? Ayer yo les mencionaba que un linfocito es autorreactivo, o sea, digamos, vamos a producir linfocitos autorreactivos al azar. Entonces, y para saber si el linfocito es autorreactivo o no, tengo que formar el receptor de célula B o de célula T. La tolerancia central es regularlos a nivel de la producción, o sea, edito el receptor o mando de lesión un linfocito autorreactivo. Entonces puedo hacer edición del receptor que me permite salvar el linfocito de lesión clonal o anergia clonal. Esto de edición al receptor lo conversábamos ayer, pero se lo muestro ahora gráficamente cómo funcionaría la idea. Imagínense que estos son los linfocitos B que producimos y resulta que eliminamos todos los autorreactivos. Perdemos un montón de linfocitos. ¿Qué pasaría si edito? Si edito, pierdo menos linfocitos. ¿Por qué? Porque basta que yo edite la cadena ligera para que el sitio de unión del antígeno cambie. Entonces, si el sitio de unión del antígeno cambia, reconozco antígenos distintos. ¿Cómo se edita? Yo voy formando mi célula B. Recuerden que primero se forman las cadenas pesadas, luego las cadenas ligeras. Una vez que se forma la cadena ligera, le expongo el antígeno. Cuando le expongo el antígeno, puedo saber si el antígeno es autorreactivo o no es autorreactivo. Si es autorreactivo, activo mis genes de edición y edito el receptor. Y entonces este nuevo antígeno podría ya no ser, este nuevo receptor podría no ser autorreactivo. Entonces, ¿qué logro con eso? En vez de mandar una célula apoptosis, mando la célula edito y ya evito la destrucción.
Sino, ¿qué pasaría? Si hay una respuesta intensa contra un antígeno, lo que yo tengo que entender es que ese linfocito es autorreactivo y lo debo eliminar. Entonces, todos aquellos que tengan respuesta intensa los voy a eliminar. Supongamos que la edición del receptor me falló. ¿Cuál sería el siguiente paso de lesión clonal? Entonces, yo debería eliminar ese linfocito desde que se produjo. O sea, lo produje, era autorreactivo, le quité el receptor, sigue siendo autorreactivo, lo mando de lesión clonal. Si lo mando de lesión clonal, fin de mi problema. Pero algunos se escapan de lesión clonal. Entonces lo mando a energía clonal. ¿Energía clonal qué significa? El linfocito es autorreactivo, pero nunca lo estimuló para que se active. ¿Qué necesitaría el linfocito para activarse? Encontrarse con su antígeno y encontrarse con un medio inflamatorio. Entonces, si mi antígeno es intracelular, podría evitar que se exprese, pero algún día va a salir. Entonces necesito evitar que mis antígenos se expongan en un momento que haya inflamación. ¿Cuándo hay inflamación? Una infección. Si tengo una infección viral, expongo antígenos nucleares o celulares, porque se rompen las células, y hay un medio inflamatorio. Entonces, lo presento el antígeno en un contexto inflamatorio. Por eso es que las infecciones podrían estimular la aparición de enfermedades autoinmunes. Lo siguiente que hacemos es discapacidad clonal. O sea, el linfocito lo reconoció, se activó, pero digo, pucha, ¿sabes qué? Ya te voy a quitar el estímulo inflamatorio, te voy a quitar las señales, y entonces se acaba la respuesta. Y eso se llama una discapacidad clonal. ¿Pasa eso en la vida real? Sí. O sea, si ustedes se ponen a pensar, hay una serie de momentos en los que producimos autoanticuerpos, quiere decir que había una célula autorreactiva funcionando, pero que por algún motivo logramos controlarlo. Y uno de los motivos por el cual logramos controlar es porque la respuesta inflamatoria se puede controlar más o menos rápido a veces. Si eso se da, se logra discapacidad clonal. Si la discapacidad clonal se pierde, vamos a tener células efectoras trabajando. Entonces, ¿qué tengo que hacer para controlar esos linfocitos autorreactivos? Tengo que evitar que estén mis autoantígenos. ¿Cómo evito? Al evitar que no estén mis antígenos, logro ignorancia clonal y evito la dependencia TB. O sea, para que se produzcan la respuesta, tengo que tener T y B autorreactivos contra algo similar. Entonces, es matemáticamente difícil. Pero también tengo que evitar la coestimulación. Entonces, tengo que evitar la inflamación, evitar que los receptores hipotálamos se activen y evitar que las células presentadoras profesionales también se activen. ¿Qué más puedo hacer? Activar reguladores negativos. Entonces aparece FAS ligando, aparece CTLA4 que les mencionaba ayer. O sea, ustedes cuando activan por primera vez un linfocito, o bueno, cuando sueltan por primera vez un linfocito, está con su CD28 en membrana. Le presentan el antígeno y se activa el linfocito y empieza a expresar el CTLA4. ¿Para qué? Para controlar la respuesta. ¿Por qué? Porque el CTLA4 es más afín que el CD28 al coestimulador CD80, CD86, que es con quien se une. El PD1 es un ligando de muerte. PD significa muerte programada. Y la otra opción es producir linfocitos T y B reguladores. Buscando qué? Cambiar el tipo de respuesta. Tengo un linfocito autorreactivo, pero en vez de que sea autorreactivo, lo convierto en un linfocito regulador. Entonces, tenemos clonas autorreactivas, la tolerancia central me las puede mandar a apoptosis. Tenemos clonas no autorreactivas, esas sí deben servir para inmunidad. Y tenemos clonas autorreactivas que se me escaparon. ¿Qué puedo hacer? Que no le estimulen. Entonces, que no hay inflamación. Mi célula presentadora no expresa coestimuladores, se va energía. Que aparezca el regulador. El regulador inhibe la expresión y también se va energía. O hacer estimulación repetitiva. Si una célula se estimula demasiado, se ve solo la apoptosis. Entonces, esas vías me pueden ayudar a estimular la tolerancia. Pero la tolerancia periférica puede fallar, entonces esas fallas son las que van a ir generando también que haya autoinmunidad. Hay una serie de coestimuladores potenciales. Entonces, una de las cosas que me interesaba de acá es el tema de CD28 y CTLA4. Recordarles que ambos se unen con el CD80 y CD86. Pero el CTLA4 es más potente. Por ese hecho que es más potente, es un blanco interesante terapéutico. Entonces, tenemos agonistas de CTLA4 que lo que buscan es evitar que el linfocito se active, o sea, inducir energía. Pero como verán, no son los únicos y de hecho cada vez hay más coestimuladores que participan. Entonces, una opción es editar el receptor. Si no es posible, hacemos lesión clonal. Si no es posible, podemos hacer otros temas de regulación tanto intrínseca como extrínseca.
¿Se acuerdan que ayer yo les mencionaba el tema de decirle a la célula dendrítica que reabsorba su receptor? Que cuando sé cómo trabajaba el regulador, hacía trogocitosis, que era reabsorber el complejo de histocompatibilidad o bajar la expresión de coestimuladores. Eso es una forma de regulación extrínseca. Soy un linfocito autorreactivo, me encuentro con la dendrítica, pero la dendrítica ya no expresa coestimuladores o ya no expresa el complejo de histocompatibilidad, entonces no me puedo presentar. Y regulación intrínseca es hacer eso, pero sobre el linfocito T. O sea, cambiar el tipo de coestimuladores que expresan en membrana. Entonces, vamos a tener linfocitos autorreactivos. Autorreactivos son los que están o con mayor, que tiran más al rojo, sí, pero debemos tener muy pocos linfocitos autorreactivos. En el sistema, en nuestro organismo se van a producir, porque el reordenamiento es al azar, o sea, se tienen que producir. Pero la idea es que sean pocos para que no generen problemas. Entonces, si son muy intensos, irán a apoptosis. Y si son con una autorreactividad intermedia, deberíamos convertirlos en reguladores. ¿Por qué? Porque ese regulador, cada vez que aparezca el antígeno, se va a activar, porque es el que reconoce el antígeno. Y al activarse ese, va a inducir tolerancia. Entonces, si yo tengo un linfocito autorreactivo, no sé, pues, contra DNA, pues cada vez que aparezca una dendrítica con DNA en la superficie, va a activar a ese linfocito autorreactivo. Pero ese linfocito autorreactivo es regulador. Entonces, el regulador va a decirle a la dendrítica, ok, inactívate tú ahora. Entonces, esa es la importancia de los reguladores. ¿Cómo participa la innata intolerancia? La innata va a producir, va a estimular que haya parte del equilibrio de la tolerancia inmune. Pero cada célula innata va a tener roles tanto pro como antiinflamatorios y pro y antitolerancia. Entonces tenemos, por ejemplo, el mastocito, que si libera histamina, me baja la expresión, o interleuquina 10, o algunas prostaglandinas, me baja la expresión de C80, C86. Entonces me induce tolerancia, porque está el complejo membrana, pero no hay coestimulador. Pero el mismo mastocito me puede producir TNF, interleuquina 4, 12, y la dendrítica expresa coestimuladores, y entonces ahí hay más respuesta. Y puede expresar CD40 ligando también para estimular la maduración de dendritis. Pero no solo eso, ayer me preguntaban qué pasaba cuando un linfocito virgen se encontraba con la célula presentadora. Entonces tengo virgen, dendrítica, receptor célula T, complejo de compatibilidad, señal 1. CD28, CD80, CD86, señal 2. ¿Eso qué me está diciendo? Que el linfocito virgen se va a activar. ¿Pero y activar para qué? Entonces ahí entran las señales que se van poniendo en el medio. Entonces, el mastocito puede liberar señales para que la dendrítica estimule a su vez el tipo de efector. Pero también puede la dendrítica estimular directamente el tipo de efector. Entonces, de hecho, estas señales me interesan más que las previas. Entonces, si le ponemos interferón gamma o interleuquina 12 al medio, va a ser un helper 1. Si le ponemos interleuquina 4 al medio, va a ser un helper 2. Si le ponemos factor de crecimiento transformante beta o interleuquina 10, va a ser un regulador. Y si le ponemos factor de crecimiento transformante beta, pero con interleuquina 6, va a ser un helper 17. Entonces, si ponen factor de crecimiento transformante beta, es regulador, y si lo ponen con interleuquina 6, es helper 17. Una célula dendrítica, pues, si está sin señales de peligro o con señales de tolerancia, pues, se vuelve una célula dendrítica tolerizante. Esa célula dendrítica tolerizante, ¿cuál es la diferencia con la otra? Que no libera germosas citoquinas antiinflamatorias y es menos eficiente para coestimular. Pero si yo a la misma célula dendrítica inmadura le pongo señales de peligro, por ejemplo, interleuquina 12, la hago madurar, entonces induce activación. Entonces, si esta célula dendrítica se encuentra con autoantígeno en medio de una infección viral, va a haber señales de peligro y va a producir respuesta inmune. Y es un poco lo que pasa en la artritis reumatoide, por ejemplo. Entra la célula dendrítica, encuentra cuerpos apoptóticos que no deberían inducir respuesta, pero hay señales inflamatorias. Proteína de shock térmico, otras proteínas. Y estas señales lo que van a hacer es que la dendrítica madure y empiece a presentar el antígeno. Entonces, el mecanismo inicial estuvo bien, sí hizo apoptosis en el tejido. Pero el problema es que como las señales en el medio inducieron respuesta, entonces se generó una respuesta autoinmune.
Eh, el, las respuestas, las partículas virales, por ejemplo, pueden estimular a la célula dendrítica plasmocitoide para que induzca respuesta. Entonces, esa célula dendrítica plasmocitoide estimula el linfocito autorreactivo para que genere una respuesta. Pero además produce interferón alfa. ¿Este interferón alfa para qué me sirve? Para que el monocito se convierta en una célula dendrítica derivada de monocito y me induzca más respuesta. Entonces, este mecanismo para nosotros, por ejemplo, en lupus es importante, el mecanismo de la célula dendrítica plasmocitoide de los ácidos nucleicos para la producción de interferón alfa. Teóricamente, si se bloqueara este paso, podríamos bloquear la activación del sistema inmune también. Ayer yo les hablaba de este grupo de alta movilidad 1. Cuando hay apoptosis, se libera este grupo, pero se libera inactivado. Si lo libera inactivado, la célula dendrítica entiende que debe producir tolerancia. Entonces produce más reguladores. El macrófago tiene que producir tolerancia, entonces estimula la producción de más reguladores, se bloquea la función del CD8 y se va a inducir apoptosis del CD8, se va a inducir apoptosis de los reguladores, de los efectores, perdón, y se va a mantener al macrófago y la dendrítica inmadura. Si no se inactiva este grupo de alta movilidad 1, todo cambia. Entonces lo que va a pasar ahí más bien es que vamos a tener una respuesta más proinflamatoria, que vamos a tener una respuesta inmune más intensa, y más bien que sí vamos a tener una respuesta inflamatoria y se puede generar daño a partir de un antígeno propio. Producido también en apoptosis simplemente por un manejo defectuoso de patrones moleculares asociados a daño. Entonces, para que haya autoinmunidad tienen que fallar una serie de puntos. Y se acuerdan, ayer yo les hablaba del gen aire, que es el regulador autoinmune, sobre las células del epitelio tímico. Este gen aire le permite presentar antígenos propios y si la célula es autorreactiva, eliminarlos. Si el gen aire falla, ya no se producen antígenos propios, pero ya no podemos diferenciar los antígenos propios de los, de los extraños, entonces voy a liberar linfocitos autorreactivos. En el caso del macrófago, cuando hay patógenos, van a estimular la activación del macrófago y pueden inducir respuesta. Pero si hay un control adecuado de eso, podemos empezar a inducir tolerancia. Todo depende de cómo sea la regulación. Y la célula dendrítica puede inducir anergia o apoptosis y varios cuerpos apoptóticos, pero también si falla en su respuesta con el regulador, se pueden estimular la respuesta de linfocitos autorreactivos. ¿Qué es la autoinmunidad? La autoinmunidad es un proceso de respuesta contra nosotros mismos. Esa es la idea. Entonces, ¿qué tiene que fallar? Tiene que fallar todo lo que hemos hablado. El timo tiene que fallar. Un linfocito autorreactivo debe sobrevivir. La médula ósea tiene que fallar. Un linfocito B autorreactivo tiene que sobrevivir. Autorreactivos contra cosas similares. Y en el camino tienen que fallar, porque tienen que no fallar la energía, fallar la ignorancia y fallar los reguladores. Aparecer algún disparador. Genes que predisponen, el género para varón o mujer para algunas enfermedades, daño en el tejido que genera inflamación, expresión de antígenos crípticos o antígenos nuevos, infecciones, similitud molecular, y eso nos lleva a autoinmunidad. O sea, no es simplemente un linfocito autorreactivo, este linfocito autorreactivo quedaría en nada si no pasan todo el resto de pasos. Y la autoinmunidad en principio es una respuesta protectora. O sea, si yo tengo un daño del tejido, tengo que tener una respuesta inflamatoria inicial. Esa respuesta inflamatoria inicial me permite controlar el daño. Esa respuesta inflamatoria inicial, en cierta forma, es una respuesta, ¿cómo se llama? Autoinmune. Si es que nosotros no tuviéramos esa respuesta, el tejido va a seguir destruyéndose. Pero si nuestra respuesta más bien es muy intensa, va a haber una destrucción mayor del tejido, pero por una respuesta autoinmune. Entonces, esto se le llama la teoría del bombero. ¿Y en qué consiste la teoría del bombero? Imagínense que ustedes tienen un incendio forestal en la selva. Entonces, ustedes quieren controlar el incendio, pero no van a poder apagar los árboles porque obviamente pues no tienen agua para apagar. Entonces, ¿qué hacen? Hacen un perímetro fuera del incendio. Y eliminan todos los árboles del perímetro fuera del incendio. Y dejan solo tierra. Entonces, ¿qué es lo que buscan con eso? Que los árboles que se están quemando se terminen de quemar, pero que el fuego no pueda expandirse porque ya no hay a dónde expandirse, porque hay un halo de tierra alrededor
que no le permite expandir. Entonces, ¿esa es una respuesta autoinmune? Sí, estoy destruyendo mi propio tejido, estoy matando árboles que estaban bien. Pero, ¿qué logré con eso? Que el incendio no se extienda. ¿Por qué? Porque no tenía otra forma de controlarlo. Entonces, ¿eso es donde lo vamos a ver, por ejemplo, en isquemias? Hacemos un evento cerebrovascular y vamos a tener una zona que se va a lesionar por nuestra propia respuesta inflamatoria, pero que es útil para evitar que la necrosis vaya más allá. Entonces, si la respuesta es muy leve, vamos a tener es que va a seguir habiendo destrucción del tejido. Si la respuesta es muy intensa, va a haber enfermedad autoinmune. Lo que necesitamos es que la respuesta sea en el punto exacto que nos dé una autoinmunidad, pero que sea protectora. Y entonces, ¿qué son las enfermedades autoinmunes? Las enfermedades autoinmunes son enfermedades donde hay una reacción autoinmune, por eso es su nombre, que la reacción no es secundaria a otro proceso. O sea, una enfermedad autoinmune directamente secundaria a una infección, eso no es una enfermedad autoinmune. O sea, la enfermedad autoinmune no debe ser secundaria a otro proceso. No es que la infección no participe, pero qué sé yo, no sé, pues una manifestación extrahepática del virus C no es en sentido estricto una enfermedad autoinmune, sino es una manifestación extrahepática del virus C. Y no debe haber otra causa que justifique la enfermedad. ¿Eso qué significa? Que es como las enfermedades primarias que vemos. La hipertensión primaria, que es una hipertensión que no sé por qué está. Ya, lo mismo la enfermedad autoinmune. Es un proceso autoinmune que no sé por qué se generó. ¿Por qué es importante eso? Porque en el camino quizá lo sepamos y quizá lo que ahora nos parece autoinmune tenga alguna otra explicación. Hay una definición de órgano específico y no órgano específico, que en verdad suena bonito en el papel, pero en la práctica no es muy real. Pero la lógica es que órgano específico son aquellas en las que solamente un órgano o tejido está afectado. Ejemplo, las enfermedades tiroideas autoinmunes. Tiroides Hashimoto, que es una inflamación de la tiroides que posteriormente puede generar inclusive destrucción de la tiroides. Enfermedades autoinmunes no órganos específicos. Quiere decir que hay una serie de antígenos en una serie de tejidos que se van a afectar. Entonces, ahí un ejemplo típico es el lupus. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar para que haya autoinmunidad? Tengo un gen, cualquiera que este sea, que me predispone a enfermedad autoinmune. Hay un factor ambiental, no sé, pues contaminación, radiación ultravioleta, lo que ustedes quieran. Hay un evento estocástico. El evento estocástico es un desencadenante, digamos, de corto plazo. O sea, digamos, toda mi vida, la típica del paciente, yo he fumado toda mi vida, o yo iba a la playa toda mi vida sin ponerme bloqueador, ¿por qué justo ahora este año me dio la enfermedad autoinmune? ¿Por qué un evento estocástico? Algo pasó, algo hubo de distinto, qué sé yo, una infección viral, estrés, cualquier problema, pero la cuestión es que algo pasó que se rompió este umbral hipotético, tuvimos demasiada apoptosis, se liberaron antígenos propios, estos antígenos propios no fueron eliminados adecuadamente porque el complemento falló, el fagocito falló al barrerlo, y como falló al barrerlo, empezó a presentarlo, al empezar a presentarlo, o me dejó complejos circulantes en el medio, al empezar presentándolo, estimuló el linfocito T, al linfocito B, se produjeron más anticuerpos, se produjo más citoquinas, y todo eso me genera el daño. Entonces, para que haya enfermedad autoinmune, todo lo previo tiene que haber pasado. Si no pasa lo previo, no hay enfermedad autoinmune. Entonces, no es un proceso, primero, de un solo día, y segundo, no es un proceso que depende de un solo factor. O sea, dos gemelos idénticos no necesariamente van a ser una enfermedad autoinmune por más genes de riesgo que tengan. Y a propósito de eso, tenemos los genes de susceptibilidad, que supongo que eso lo han hablado el lunes, así que solamente voy a hablar algo chiquito. El HLA, que es el gen del complejo medio de histocompatibilidad, es el gen mejor caracterizado, o sea, el gen más frecuentemente reportado. Pero lo que no sabemos es exactamente qué hace. Lo que se asume es que participa en el plegamiento del complejo medio de histocompatibilidad. Participar en el plegamiento estaría asociado a afectaría la selección negativa de los linfocitos T o la formación de los reguladores. Varios HLA se asocian a distintas enfermedades, algunos con menos potencia que otros. De hecho, espondiloartritis es de los más, por así decirlo, HLA dependientes.
pero también tiene un tema racial. O sea, por ejemplo, la HLA-27 en nuestra región es menos frecuente que en otras regiones. Eh, Hay una serie de genes susceptibilidad a HLA. La idea es que básicamente casi cada proceso de la respuesta inmune podría estar afectado para que haya una enfermedad autoinmune. Y en esa misma lógica, una forma de buscar los genes que se alteran se llama la búsqueda de genes candidatos. O sea, lo que hacen acá es, ok, tengo la inmunidad, tengo una falla en la inmunidad innata porque yo creo que el problema acá es barrido de complejos inmunes, ya. Entonces, mis receptores de complejos inmunes, ¿cómo están funcionando? Están funcionando mal. Entonces, busco el gen de receptor de complejo inmune y debería haber ahí algún polimorfismo. La ventaja del sistema es que uno va directamente a lo que patogénicamente cree que puede estar fallando, pero no necesariamente es el mejor sistema. Porque puede ser o sea, si me equivoco en mi presunción, puede ser un toque caro para que no salga ninguna asociación. Los disparadores ambientales. ¿Cómo funcionan los disparadores ambientales? Uno son las infecciones. Entonces, si yo tengo un... ¿Qué pasa con la infección? La infección hace que se expresen antígenos que no se estaban expresando. Entonces, al expresarse los antígenos, puedo empezar a reconocerlos y empezar a generar respuesta. Y, ¿por qué se expresan? Porque yo voy a liberar, no sé, pues, inmunoglobulinas, complementos contra algún tejido para defenderme de la infección y eso me empieza a liberar antígenos crípticos y puedo tener reacciones cruzadas con ellos para tener autoinmunidad. Entonces, puede ser porque libero antígenos, puede ser por similitud molecular. Miren, estos dos antígenos son bien parecidos, entonces si presento uno, en verdad estoy presentando, es como si estuviera presentando el otro también y genero la respuesta del linfocito T. Puedo ser por diseminación de epítope, que lo que va a pasar acá es que la célula presentadora empieza a presentar más de un antígeno y entonces debería inducir respuesta por este de acá, pero induce respuesta por otros que son autorreactivos nada más, que no tienen nada que ver con la infección. O este de acá que es como que te activé porque estabas por ahí. O sea, ¿qué significa eso? Era una célula presentadora que debía inducir tolerancia, pero que como el medio cambió sus características, más bien ya induce activación del sistema inmune. Entonces, tenemos microbios, ácidos nucleicos, micropartículas, trampas celulares de neutrófilo, lo que sea. Liberaron más antígenos. La célula presentadora los reconoció, los, los fagocitó, los empezó a presentar y además empezó a liberar una serie de citoquinas que estimularon inflamación. ¿Son eventos normales todos esos de acá? Sí. Lo que puede fallar es la cantidad o la eficiencia de los barrenderos. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas pueden impactar en eso? Cambio de flora intestinal. Cambié mi flora intestinal y entonces aquí yo era antiinflamatorio porque el regulador ganaba, cambié la flora, trabajó más en GPR17, generé autoinmunidad. Esa es una de las teorías, por ejemplo, del efecto de la alimentación en enfermedades autoinmunes. ¿Qué otros disparadores? Tabaco. ¿Tabaco qué produce? Aumenta la producción de antígenos, mutagenes reguladores y va a causar inmunosupresión. Entonces aumenta la frecuencia de infecciones, por ejemplo, en cavidad oral y entonces exposición más a antígenos y presencia de más disparadores infecciosos. Todos los que forman una enfermedad autoinmune, no. Por ejemplo, en el caso de artritis reumatoide se plantea que si no hay epítope compartido, que son estos genes de riesgo para artritis reumatoide, no va a haber, no se va a dar artritis reumatoide, pero si hay epítope compartido, por ejemplo, dos copias y fuman, el riesgo de artritis reumatoide es 20 veces más alto. Entonces no es que el tabaco solo pueda generar el impacto, pero el tabaco va a actuar como estímulo en una serie de los procesos que van a generar autoinmunidad. Por eso cuando tienen pacientes que dicen, no, pero es que Juan Pérez fuma mucho más que yo y no hizo nada, ¿yo por qué voy a dejar de fumar? Porque Juan Pérez no tiene los genes que ese paciente tiene. Y no, que no autoinmunidad no quiere decir, por ejemplo, que no va a ser cáncer u otra cosa. La luz ultravioleta, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir apoptosis en queratinocitos, entonces me aumenta la exposición de autoantígenos. La luz ultravioleta produce apoptosis en cualquier queratinocito, los nuestros o los de pacientes con fotosensibilidad. Lo que pasa es que los fotosensibles producen mayor cantidad y puede eso generar la aparición de una nueva enfermedad autoinmune. La vitamina D, ¿por qué es importante? Porque activa la respuesta inmunitaria innata, o sea, activa el macrófago.
y disminuye la participación de adquirida, baja modulación de dendrítica, baja la respuesta de los efectores, aumenta la respuesta de los reguladores y baja la proliferación de la célula B. Entonces, si nosotros tenemos niveles adecuados de vitamina D, tenemos que tener una respuesta innata adecuada, pero más bien la respuesta adquirida va a estar modulada. Entonces es importante en autoinmunes, pero por ejemplo también en tuberculosis. Niveles adecuados de vitamina D mejorarían la respuesta de macrófago y menos problemas de tuberculosis. La vitamina A, ¿cuál es su rol? Va a bloquear la producción del helper 17 y simular la producción del regulador. Entonces, a la misma señal tiene el factor de crecimiento transformante beta, inclusive le ponemos interleuquina 6, pero le ponemos ácido retinoico y baja la producción de helper 17. El estrés crónico. El estrés crónico aumenta los linfocitos T, aumenta la inmunoglobulina M y disminuye el cortisol sérico. El estrés agudo le libera cortisol, pero el estrés crónico es el problema. Y tenemos también un sistema neuroendocrino inmune. O sea, con esto que aquí les quiero decir que todo va a interactuar, digamos, unos con otros. Entonces, ¿qué va a pasar? El estradiol estimula la respuesta de helper 2 y de macrófago. Entonces, si yo tengo mayor nivel de estradiol, va a tener mayor respuesta por inmunidad helper 2 e inmunidad helper 1 porque tengo mayor respuesta de macrófago. Más allá que directamente sobre helper 1 no tenga tanto rol. Pero la testosterona, por ejemplo, no tiene ningún rol proinflamatorio. Y la dihidroepiandrosterona tiene un efecto sobre helper 1, pero no sobre helper 2. Entonces, con eso que les quiero decir, que otro de los factores por los cuales las mujeres tendrían más enfermedades autoinmunes es porque el efecto de sus hormonas sí estimulan la respuesta inmune y el efecto de las hormonas sexuales masculinas aparentemente no, o no de la misma forma. El cortisol sí tiene un efecto inhibitorio y el cortisol se va a producir en respuesta a señales inflamatorias. O sea, produjo señal inflamatoria, produjo hormona liberadora corticotropina, libera CTH y la médula adrenal libera cortisol. Entonces va a haber un círculo para ir potenciando o controlando las respuestas. Desde que aparece la inflamación vamos a empezar a producir sustancias contrarreguladoras para bajar la inflamación. No es que me inflamo todo el tiempo y después me desinflamo. El proceso siempre está en equilibrio. El estrógeno depende mucho de los niveles. En los niveles postmenopausia, el estrógeno puede estimular cualquiera de las vías, anticuerpos, TNF, interleuquina 1. Pero en la época del embarazo, el estrógeno estimula anticuerpos, estimula interleuquina 4, factor de crecimiento transformativo de interleuquina 10, pero más bien bloquea TNF, interleuquina 1 y 6. Entonces, si el mecanismo de daño de la enfermedad depende bastante de TNF, interleuquina 1 y 6, podría bajar durante el embarazo. Ese es el ejemplo de artritis reumatoide. Pero si el ejemplo depende de anticuerpos, podría empeorar durante el embarazo, y es el ejemplo de lupus. Entonces, por eso es que el embarazo impacta distinto a las mujeres. Y no es que el estrógeno en niveles normales no tenga un impacto, sí lo tiene, pero cuando aumentan los niveles por el embarazo, su impacto va a variar. Y la progesterona, las hormonas, la inflamación también actúa sobre las hormonas sexuales. Yo le decía que los andrógenos tienen poco efecto pro-autoinmune, pero las células inflamatorias van a aromatizar los andrógenos, entonces van a producir más cantidad de estrógeno, de estrona y estradiol, y eso es lo que va a generar también que haya respuesta autoinmune, respuesta inmune más intensa posterior. Y los estrógenos y los progestágenos pueden competir en algunas cosas. O sea, ambos pueden ir en favor de los reguladores y podrían inhibir a helper 17 dependiendo de concentración, pero los progestágenos, por ejemplo, también tienen un rol sobre helper 2. Entonces, esto podría también aumentar el hecho de que en el embarazo los pacientes con lupus se empeoren. Sobre la tiroides, los linfocitos esplínicos pueden tener receptores para TSH y en mayor concentración los del nódulo linfoide, entonces se van a expresar desde antes de la activación y el TSH va a estimular las actividades fagocíticas tanto a las células dendríticas y la respuesta de interleuquina 1, B, interleuquina 2. La leptina funciona como reactante de fase aguda, además estimula la proliferación del linfocito virgen, no de las memorias, y promueve la producción de citoquinas helper 1. Y si hacemos ratones libres de leptina, van a ser resistentes a artritis autoinmune, a colitis y hepatitis autoinmune. En la prolactina, los receptores de linfocitos T y B expresan prolactina, disminuyen la selección negativa y estimulan la maduración de linfocitos B autorreactivos.
y se asocian con actividad en varias enfermedades autoinmunes. El sistema nervioso autónomo, ¿cómo va a participar? La acetilcolina bloquea la producción de citoquinas proinflamatorias. La sustancia P aumenta la producción de sustancias proinflamatorias y la adrenalina puede tener ambos efectos. Y además la sustancia proinflamatoria estimula al sistema nervioso autónomo para mayor producción de glucocorticoides, o sistema nervioso para mayor producción de glucocorticoides o inclusive interleuquinades. Entonces, en hipersensibilidad, una respuesta exagerada a antígenos, hipersensibilidad 1, 2 y 3, mediada por anticuerpos, hipersensibilidad 4, mediada por célula T. Hipersensibilidad 1, inmunoglobulina E contra un antígeno soluble. El tema es que el mastocito se active. Ejemplos clásicos: rinitis alérgica, asma. Hipersensibilidad 2 y 3, mediado por inmunoglobulina G. La 2, la inmunoglobulina G, se une a alguna célula matriz o altera una función, y eso es lo que vemos. O sea, depende a quién ataca la inmunoglobulina G. Entonces, el que hace el daño es la célula que tiene el receptor y que se degranula o fagocita, lo que sea. Ejemplo ahí, las citopenias inmunes, Goodpasture, la miastenia. En la 3, el tema es que se forman complejos inmunes. Entonces, lo que importa es dónde se deposita el complejo inmune. Es glomerulonefritis, lupus, que son ejemplos clásicos. La 4A es helper 1 con macrófago. Entonces, lo que importa acá es que vamos a tener formación de granulomas y todo. Puede interactuar con la 2 y la 3, o pueden ser parte del mismo proceso. Y les decía que la 3 es como la respuesta contra el virus que está fuera de la célula, y la 4A es la respuesta contra el virus que está dentro de la célula. Entonces, sí puede haber una continuidad en la respuesta. La 4B es el helper 2 con eosinófilo y es tipo asma crónica o alergias crónicas, entonces va a interactuar con la 1. La 4C es citotóxico y es dermatitis de contacto. Y la 4D es helper 17 con neutrófilo y tenemos, por ejemplo, enfermedad de Bessel. Ahora, sobre autoinmunidad, hay diversos controles para prevenir formación de células autorreactivas. De hecho, es teóricamente difícil formar una célula autorreactiva. Hay factores genéticos y ambientales que predisponen la aparición de enfermedades autoinmunes, y el sistema neuroendocrino influye en la respuesta y aparición de enfermedades autoinmunes. Entonces, tengo que tener genes que me predispongan y algún factor ambiental, radiación ultravioleta, virus, hormonas, lo que sea. Estas alteraciones ambientales con algún iniciador que puede estar en la microbiota hace que la respuesta celular se altere, haya más apoptosis, haya más necrosis, se liberen autoantígenos, por ejemplo, por netosis, y eso va a ir generándome respuesta por diseminación de epítope, por acción cruzada o por esta activación por estar por ahí. O sea, la dendrítica no iba a activar, pero como le puse señales proinflamatorias, empezó a activar. Y esto me genera una respuesta inflamatoria y aparecen los síntomas. Además, van a aparecer en la microbiota propagadores. Lo otro que va a pasar es que el epítope se va ampliando, o sea, de tener menos antígenos, menos señales autorreactivas, vamos a empezar a tener cada vez más y vamos a tener más variedad de anticuerpos. Entonces podemos tener algunos antígenos al principio, reactiva contra algunos antígenos al principio, pero conforme va evolucionando la enfermedad podríamos tener más reactividad. O sea, podría haber un diagnóstico precoz antes de que aparezcan los síntomas. No sé si tuvieran alguna pregunta o alguna duda. Doctor, buenas tardes. Sí, Tenía una duda respecto a la sí, tolerancia inmunológica. Mencionó sobre sí, cuéntame. en el control de los linfocitos autorreactivos, mencionó sobre la dependencia TB. O sea, ¿qué significa Sí, esto? ¿Que tiene que haber tantos linfocitos T y linfocitos B autorreactivos para que se dé la enfermedad autoinmune? O sí, exactamente. O sea, si tú tuvieras solamente linfocitos B autorreactivos y no T autorreactivos, te faltaría alguien que estimule al linfocito B para que se dé la autoinmunidad. Y al revés, si tuvieras solamente T autorreactivos, pero no B autorreactivos, no sé, pues no tendrías autoanticuerpos, por ejemplo. ya. Pero si tuviera O sea, uno, o para que sea, tengas una, por ejemplo, para que tú respondas contra el COVID ahora que llegue, cuando llegue la vacuna,
tú tienes que tener que ambas vías te respondan, ¿no es cierto? Si solamente tu linfocito T te responde, no vas a tener una respuesta adecuada contra el COVID. Si solamente tu linfocito B te responde, tampoco vas a tener una respuesta adecuada contra el COVID. Entonces, esa misma lógica que necesitas para la respuesta contra el virus, es la que necesitas para respuesta en una enfermedad autoinmune. Si solo fallara el linfocito T, no tendrías enfermedad autoinmune. Ah, ya entendí, doctor. Y con respecto al otro mecanismo que es el cambiar el tipo de respuesta efectora, mencionó que, Ajá. o sea, yo un linfocito T helper 1 que es autorreactivo lo cambio a uno regulador, creo, ¿no? Exacto, esa es la idea. Pero mi pregunta era, en la teoría de ayer creo que mencionó que, este, o O sea, sea, no lo cambie, mejor dicho, en vez de que se forme el helper 2, lo forma un regulador. O sea, tú ibas a tener, o sea, tu dendrítica estaba yendo a presentar el antígeno a un linfocito virgen y debería producirle citoquinas para que se vuelva helper 2 por el tipo de antígeno que reconociste. Porque cuando tú reconoces un antígeno, lo fagocitas, pero también activas, por ejemplo, un ujú. receptor tipo TON. Entonces, con eso tú le vas a decir a la dendrítica, ok, tengo que presentar ese antígeno, pero tengo que liberar interleuquina 4 y lo vamos a convertir en helper 2. Pero lo que tú haces, le dices a la dendrítica, ya está bien, preséntale el antígeno, pero no liberes interleuquina 4, libera interleuquina 10. Entonces el linfocito virgen, en vez de producir, de convertirse en helper 2, se convierte en un regulador. Ah, ya sí, justo esa era mi pregunta. Ah, ya no es que no es que cambia a la No, célula no es que efectora, lo sino inviertas, la respuesta. sino que cambias, claro, o sea, cambias, digamos, cambias el tipo de efector que vas a formar. Ah, ya, entendí. Claro, porque en el caso de Marco, él sí mismo cambia, en cambio en el linfocito no. Sí, Cambio, como quien dice, el ingrediente para que sea otro linfocito al que le corresponde. exacto. Ahora, también es cierto que, digamos, si tienes un linfocito, no sé, pues, que reacciona contra DNA, no solamente haces helper 2, o sea, haces helper 1, 17 reguladores que reaccionan contra DNA, lo que también puedes alterar es el equilibrio. O puedes aumentar el regulador para que el regulador los controle y los mande a apoptosis a los otros. Entonces, estás cambiando de respuesta efectora, sí, pero no porque el helper 2 le cambiaste la forma de trabajar, sino porque te lo Para que no eliminaste simplemente. Ujú. Y justamente tengo una pregunta, doctor. Usted mencionó la importancia de, o sea, la importancia de estos linfocitos autorreactivos que, o sea, los que responden obviamente con una función muy intensa son hay apoptosis, ¿no? Pero Sí, el organismo deja otros linfocitos autorreactivos libres. Y mi pregunta era, no entendí bien, o sea, ¿cuál es la importancia de dejar sí. esos libres? O sea, Ya, creo los que deja libres como reguladores. me... Porque ya, o sea, tú vas a tener eventualmente un linfocito, qué sé yo, un linfocito autorreactivo DNA tuyo, ¿ya? Entonces, vas a tener ese linfocito autorreactivo. Si ese linfocito es un regulador, cuando la dendrítica venga, ok, acá está mi DNA en el complejo merístico de histocompatibilidad, ¿quién lo reconoce? Tu regulador se va a parar al frente y le decir, yo lo reconozco. Pues se va a activar y se va a reproducir clonalmente, entonces tienes más reguladores. Por eso es importante tenerlo, porque si no lo tuvieras, eventualmente va a generarse, porque todos los linfocitos autorreactivos se han generado en algún momento de tu vida. Y si para mala suerte tuya lo generas en un contexto inflamatorio, ya no va a ser un regulador, sino va a ser un efector. Uy, doctor, no entendí. O Ya, o sea, sea, imagínate, o sea, que hoy día tú estás sano. ya, Ya, hoy día tu timo produjo un linfocito que reconoce tu propio DNA y no lo ya. eliminaste. Entonces, como no lo eliminaste, como no hay inflamación hoy día en ti, lo convertiste en regulador. Entonces, de aquí a un mes te resfrías, liberas DNA y lo presentas, la dendrítica lo presenta. Entonces, ¿a quién lo va a presentar? A ese linfocito autorreactivo que tenías. Pero como era regulador, cuando se lo presenten, el linfocito dirá, ya, ok, yo soy regulador, me han estimulado, lo que tengo que hacer es reproducirme clonalmente y tendrás 100 reguladores más. Entonces tu respuesta será de tolerancia. Pero ¿qué pasa si este regulador que hoy día, o sea, hoy día que no tenía esta inflamación, este autorreactivo, en vez de convertirlo en regulador, lo eliminas? Cuando de aquí a un mes te resfríes, ese DNA se libera, se encuentra con un linfocito que recién se está formando en timo, y dices, ok,
que este siga su camino, porque el antígeno está conocido, pero como hay más señales inflamatorias, vas a convertirlo en efector. Ah, ya entendí. Ya, ahora sí entendí. O sea que prácticamente estos linfocitos son liberados como reguladores. Ujú. Ah, ya. Sí, exacto. Ah, y tenía otra duda respecto en hipersensibilidad. Mencionó que algo de que en la hipersensibilidad tipo uno mencionó que a los alérgicos, por ejemplo, se les sensibiliza para poder disminuir su hipersensibilidad. Pero eso más bien no aumentaría su hipersensibilidad si es que lo someto a bastantes sensibilizaciones. Lo que pasa es que la sensibilización lo vas haciendo con niveles antigénicos, o sea, con concentraciones pequeñas para ir induciendo tolerancia. Si tu concentración es muy alta, ahí sí es el problema. Ah, ya, todo depende de la concentración antigénica. Ujú. Y doctor, con respecto a al término de citotoxicidad, este, cuando yo empleo este término solamente me refiero a los linfocitos CD8 cuando van a hacer sus diferentes mecanismos, como por ejemplo llegar a granchimas, eso, o es que citotoxicidad se refiere cuando hay una muerte, un daño celular. Citotoxicidad es destrucción de célula. Puede ser citotoxicidad mediada por anticuerpos, por ejemplo, o mediada por complemento. Ah, ya, claro, porque ahí era mi confusión con la tipo 2 y con la 4C, creo, ¿no? Sí, 4C es por el citotóxico, O pero sea, puede haber citotoxicidad. 4C solamente el citotóxico está haciendo el daño, pero tú ujú. puedes tener citotoxicidad mediada por anticuerpos. Ah, ya, o sea que nada más va a haber citotoxicidad, solamente que los mecanismos son diferentes. Ujú. Ah, ya, ok, doctor, muchas gracias. ¿Ya? ¿Algo más que necesites? ¿Alguna otra duda? Ya, si no tienen más dudas, entonces nos vemos el viernes. Gracias. Sí, doctor. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Doctor, queda para la